¿Sabe? Ahora que voy a decir algo polémico. Ahora que dice eso de que al menos los políticos sean personas íntegras, yo creo yo, que un político tal vez no sea íntegro completamente, pero que al menos lo disimule, porque hoy en día los políticos son tan descarados que lastimosamente incluso nos engañan en nuestra cara, o sea. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este medio podcast. Bienvenidos a su espacio favorito de los jueves. Hoy estoy muy feliz como cada jueves porque hay un nuevo episodio y porque tú estás aquí con nosotros para escuchar un tema súper interesante. Hoy me acompañan dos amigos muy especiales, José y Dani, que ya ha estado con nosotros en episodios anteriores. Y bueno, hoy traemos un tema interesante y polémico. Pero antes de entrar en materia, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Aquí otra vez en Medio Podcast. Gracias a Dios. Gracias por invitarme. Bueno, estoy bastante bien, tengo que admitirlo. Estoy un poco nervioso. Te traímos arrastrado. Prácticamente. ¿No? Y entonces te traímos con Dani, que Dani, los episodios anteriores que tiró fueron polémicos, porque Dani se metió con un pocotón de colectivos aquí, que si los colectivos de varias letras, que no sé qué. Pero bueno, hoy vamos a traer otro podcast polémico, porque eso es lo que le gusta a Dani, la polémica. Parece que no, pero sí. La polémica nos pone a pensar. Eso. Nos pone a pensar. Eso. Nos pone a examinar nuestros paradigmas que tenemos para volver a repensarlos. Creo que es por eso importante a veces tocar estos temas. Ya con esa introducción usted sabe que viene pensado este podcast. Este podcast viene con todo. Así que bueno, vamos a entrar en el episodio. La verdad que, como les dije hace un momento, estoy muy agradecido que estén acá con nosotros, la verdad. Y sobre todo porque los admiro mucho. Son personas muy inteligentes y son ese tipo de personas que me gusta tener como amigos. Gente que nos hagan pensar, que nos ayuden a reflexionar sobre la vida. Y no solamente como ir por ahí siguiendo la corriente. Y todo el mundo dice, no, vamos para allá y todo el mundo va para allá. Y no analizamos ni tampoco como sopesamos por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y en Panamá, estamos en 2024, recién cambiamos de gobierno, o sea, se dieron las elecciones y todo eso. Y yo quería tocar un tema muy interesante, que por cierto me lo propuso José, acerca de cómo los políticos han descubierto que lamentablemente en nuestra sociedad hay muchas personas que son ignorantes de ciertos temas o de muchos temas importantes, y han encontrado en ellos su fórmula para llegar al poder. Con sus mensajes, con los términos que utilizan. Saben cómo comprar ese voto o cómo captar ese voto y no solamente que lleguen al poder, sino cómo nos complican la vida que esas personas decidan el futuro del país. Claro. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo principalmente digo yo pues, que hay que entender de que un político intenta hacer política, pues. O sea, el político en un principio él tiene que buscar la manera en conectar con el voto o el votante, y eso lo hace a través de los principios o lo que el votante cree que es importante en lo que se necesita hacer en el país. Entonces, creo que eso es válido. O sea, un político de una u otra forma tiene que presentar ideas o presentar propuestas en las que diferentes votantes o diferentes tipos de votantes se vean reflejados y que con eso ellos puedan dar su voto, ¿no? O sea, en palabras más, palabras menos, no están haciendo nada mal. O sea, esa es la política en esencia. Exacto, o sea, no es ilegal porque es lo que se hace, o sea, es tratar de conectar con el voto, no es algo ilegal. El problema que yo veo, y creo que ahí sí les doy la palabra a ustedes, es que tal vez los argumentos que utilicen tal vez sean de manera para engañar a las personas, pues. O sea, tal vez se pinten como héroes o se pinten de una forma hacia el votante que en realidad no lo van a hacer, pues. O sea, son mentiras. Acá entra un poco más el tema de lo ético, de lo moral. Ético, lo moral, correcto. Creo que ahí entra el tema ético y moral. Entonces, sí, le doy el paso a algo que quieran ustedes.
Sí, no, efectivamente, como tú dices, ¿no? Y bueno, ahora que tú dices, lo que hacen los políticos es eso, política. Ese es su trabajo, es lo que ellos quieren lograr, tienen que hacerlo, o sea, tienen que decirte a ti lo que tú quieres escuchar. Es básicamente eso. Sin embargo, ellos han encontrado, como decía, en el estudio que ellos hacen, entienden que hay muchas personas ignorantes y que no se tienen que esforzar tanto en su mensaje político para captar el voto. Exacto. Porque saben que son personas que no se han educado. Y es por eso que muchas veces los políticos no les interesa que nosotros nos eduquemos o que sus hijos estudien en las mejores escuelas, no sé qué, pero el circuito en donde ellos trabajan, las escuelas se están cayendo. Porque ellos saben que mantenernos ignorantes es mantenerse ellos en el poder. Claro. Sí, yo creo que a la final, más allá de un problema, porque realmente sí es un problema, no podemos omitir de que es un problema a largo plazo, más allá de eso, considero que da mucha tristeza porque ellos sacan ventaja de una ignorancia. Entonces, al final, ellos mantienen esa ignorancia a través del tipo de educación que reciben el país como tal, ¿me explico? Entonces, por lo menos de manera personal, a mí sí me da mucha tristeza que el político, siendo político, saque mucha ventaja tomando en cuenta o sacando provecho de la ignorancia del pueblo. Claro. Y a veces pasa el tema del clientelismo. Aquí llego que es como otra de las artimañas que utilizan los políticos. Y no solamente estamos aquí en Panamá, pero te aseguro que en otros países sucede de la misma manera. En República Dominicana, en varios países de nuestra Latinoamérica, el tema del clientelismo, que te dan una bolsa de comida, que te dan unas hojas de zinc, porque juegan con tu necesidad, o sea, aprovechan de tu necesidad. Y tú te sientes como en deuda con ese político porque tú entiendes que lo que él hizo ha sido lo más grande, pero tú lo entiendes de esa manera porque no te has educado como para saber que eso que él te dio, te lo dio del dinero del Estado, del dinero que todos nosotros como contribuyentes aportamos a la sociedad. Claro. Ajá. Sí. Sí, entonces yo viendo ese tema del clientelismo, para mí, yo creo que hay clientelismo incluso, o sea, en todos los países donde existe la democracia, porque de una u otra forma el político intenta comprar o buscar ese voto. Claro. La diferencia que nosotros podemos ver tal vez con países más desarrollados versus nosotros en países en vías de desarrollo, es que el político encuentra más sencillo comprar el voto. O sea, de una u otra forma, comprar el voto de una persona se les hace más sencillo con una bolsa de arroz, con una hoja de zinc. Entonces, cuando una persona, y eso es algo que podemos, o sea, comprobar, es que cuando una persona está frente a una necesidad y esta persona, un político, se le presenta como un héroe, en donde él te promete que va a haber chen siempre, va a haber comida, que no sé qué, que vamos a hacer tal cosa, y tal vez la persona, viéndolo como un héroe, vota por él, pero no se pone a pensar o no se pone a ver cómo lo hará, si eso es financieramente factible para el país, que si estas políticas que él está diciendo o va a hacer son rentables, o si realmente existe la manera de hacerlo. O sea, creo que a nosotros no nos importa el cómo, o sea, no nos importa el cómo se hace, lo que nos importa es que se haga. Que se haga, exacto. Entonces, tal vez no hay una especie de análisis de eso. Entonces, las promesas o las ideas que dan los políticos son mucho más sencillas para convencer a las personas. Tú pones un político de aquí, digamos, a competir con un político, digamos, en Estados Unidos, o estos países desarrollados, no quiero mencionar nombres, y evidentemente tú vas a ver que este político no va a tener ni un voto. ¿Por qué? Porque tal vez las necesidades de esas personas ya están, digamos, superadas o están completas. Entonces, cuando el político va y da ideas, tal vez no son las ideas con las que son de esa sociedad, pues. Entonces, creo que si lo comparamos así, tal vez el problema es en la misma sociedad, en las mismas personas. El problema viene de allí. Sí, yo pienso que al final se ha distorsionado mucho el concepto Ok, antes de eso sí quería comentar de que al final
Aquí, por lo menos aquí en Panamá, no puedo hablar de otros países, aquí en Panamá, los requisitos para ser políticos son muy pobres. Sí, son muy pobres. Entonces, tanto como para presidente, como para, más que nada, diputados, son muy pobres. Entonces, al tú tener pocos requisitos para llegar a ese puesto, tu mentalidad no va a ser como tan buena. Partiendo de allí, creo que también se han distorsionado mucho los conceptos y las responsabilidades. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿cuál es la responsabilidad del político como tal? Yo pienso que nosotros como pueblo nos han llevado a entender de que el político es quien tiene el poder, que el político es quien puede hacer las cosas, que es una verdad a media. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros como pueblo somos quienes colocamos a los políticos y los políticos son funcionarios públicos. Ellos tienen que trabajar. Entonces, las propuestas que ellos plantean son sus deberes. Cuando ellos quieren plantearlo o se lo plantean al pueblo como si fuese un plus. O sea, realmente esa es la responsabilidad de ellos. Entonces, nos han llevado a ese punto de entender o de tener el concepto de que lo que ellos van a hacer lo van a hacer porque quieren apoyar al país o quieren llevar un país. No, esa es su responsabilidad. Y nosotros somos quienes colocamos a los políticos. Entonces pienso yo que cuando nosotros como pueblo, como ciudadanos, empezamos a entender de que ese es el trabajo de ellos, vamos a empezar a pedirle a ellos cuentas. Cosas que nosotros durante muchos años no lo hemos hecho. Creo que de unos años para acá el pueblo ha despertado. Poco a poco, creo que tardamos, pero sí hemos despertado poco a poco y ya por medio de las redes sociales, todos los políticos que salieron electos, tú te metes en las páginas y el pueblo les está exigiendo, cosa que anteriormente no se veía. Claro. Entonces pienso que por ahí también viene el asunto de que nosotros tenemos que mantener claro de que ellos son funcionarios públicos y su responsabilidad es servir al pueblo, más allá de que nosotros somos los que tenemos que esperar que ellos nos den algo. Ellos nos tienen que servir a nosotros. Y nosotros como ciudadanos, ya pasó esta política, pero estas elecciones, pero vienen otras a futuro. Nosotros como ciudadanos tenemos que empaparnos, tenemos que estar involucrados en esto y entender y tener siempre presente de que ellos son funcionarios públicos y tenemos que buscar los mejores funcionarios para nuestro país. No, totalmente, porque al final lo que estamos haciendo es entregándole los dineros de todos para que el país se desarrolle, ¿no? O sea, realmente le estamos dando una responsabilidad tremenda y es como dice José, tenemos que empezar a separar y olvidarnos de esa mentalidad de héroe que tú decías hace un momento, Dani, porque yo no soy ninguno héroe, realmente tienen que trabajar para el pueblo y nosotros como ciudadanos empezar a pedir rendición de cuentas, ¿no? Porque es un dinero que no es mío, no es tuyo, es de todos, ¿no? Y aquí es donde entra otro tema interesante y que José lo dijo hace poco, el tema de que la sociedad ha despertado un poco. ¿Qué pasa cuando hay políticos que entienden esto y dicen, ok, el pueblo está aburrido de políticos que no hacen nada, ok, yo como político voy a hacer y no me importa cómo voy a hacer, que lo hablábamos hace un momento. Y cuando ese político hace lo mínimo, por ejemplo, te hace un tren o te mejora la red vial, qué sé yo, hay movimiento económico en el país y hay temas macro de los cuales la sociedad en general no entiende mucho, que son, ponte que el producto interno, que la inversión extranjera y otro montón de cosas que hace que el dinero empiece a fluir en la sociedad. Y llega ese presidente, ese político y todo el mundo se queda con eso. Y cuando estaba este presidente pasó esto, pero cuando descubrimos, bueno, es que ese presidente tenía un montón de escándalos de corrupción, no sé qué, pero como hizo lo mínimo, al pueblo no le importa si robó o no robó. El pueblo dice, pero me dejó un tren, pero me dejó un bus, pero me dejó esto. Brother, pero si no se hubiera robado el resto de la plata, creo que hubiésemos tenido muchas más cosas. Entonces, está esa vertiente. Y luego entonces está la otra vertiente de cuando el pueblo también está aburrido de que los políticos sean los mismos de siempre, con los mismos discursos. Y poco a poco la sociedad se vaya educando. Y empiezan a llegar personas sin estructuras políticas de cierta manera, sin estructuras tradicionales.
y son personas independientes como tú y como yo que salimos a la calle y mi vecino se tiró a diputado, a representante. Yo lo conozco, es un muchacho que ha salido a estudiar, ha trabajado toda su vida, no sé qué, y empezamos a darle la oportunidad a esas personas de que también sean quienes administren la cosa pública. ¿Cómo ustedes creen que esos dos casos chocan en la sociedad y hacia dónde nos están llevando? Empiezo yo. Bueno, yo creo que, bueno, como lo mencionaste, el tema ese de que tal vez nuestros estándares hayan estado tan bajos de que cuando un político haga lo que tiene que hacer normalmente, nosotros lo veamos como que wow, que este man es un héroe, o sea, era lo normal que se tenía que hacer, o sea, y cuando una persona siento que ve esto, lo ve como algo extraordinario. Entonces, pues en esa parte, yo tampoco no culpo tanto a las personas, pues. No culpo tanto a las personas en el sentido de que es algo que nunca se había visto, pues. Ya sabemos qué político nos referimos, ¿no? No sé si mencionarlo, no sé si sí, se puede. no, aquí nadie nos paga, así que no le tenemos miedo a nadie. Aquí, nuestro compromiso es con la verdad. Bueno, entonces, por ejemplo, el tema del expresidente, ¿no? Martinelli, que hizo el metro, hizo tantas cosas, ¿no? Pero a la vez hubo tantos cosas de corrupción que están comprobados, o sea, que los Estados Unidos incluso le hayan puesto impedimento para entrar allá, o sea, ya ahí te dice mucho, o sea, no es algo tan pequeño. Entonces, yo creo que tal vez nosotros suframos algún tipo de síndrome de Estocolmo, en donde estamos presos, ¿no? De nuestro captor y estemos... empezamos a sentir empatía por él. Pero sí, o sea, siento que llegamos a un punto en la que estamos asombrados por algo que debería ser normal en un político. Es como cuando uno está en una relación amorosa, por decirlo de alguna forma, y uno, bueno, está en nuestro caso con una muchacha y venimos a una relación en la que, no sé, nos engañó la chica, no nos respondía a las llamadas, y luego entramos a otra relación, otra muchacha que es más atenta con nosotros, se acuerda de nuestro cumpleaños, de cuando cumplimos un mes, qué sé yo, se acuerda, ay, me acordé de ti, traes un chocolatito. Y uno eso lo ve como algo súper guau. Sí. Bueno, que realmente tus estándares están muy bajos, o sea, vienes de una relación malísima, sí. Y ahora cuando esta chica hace lo mínimo o lo que se supone que uno tiene que hacer en una relación en la cual uno está comprometido con otra persona para compartir sentimientos, tú lo ves como algo grandioso. Y crees que, bueno, que eso es como hermano, eso creo que es lo que te debió haber pasado desde el principio. Claro. Y pasa lo mismo que en el tema político. Y bueno, para agregar algo ahí también, el tema ese que mencionaste de los medidores macroeconómicos, ¿no? De que tal vez no se entienda, pues. Pero esas cosas pueden ir cambiando poco a poco con la educación, cuando una persona decide... involucrarse en el sentido no de, digamos, participar como candidato, sino como una persona, un ciudadano común y corriente que simplemente decide entender cómo funciona, qué hace un diputado, qué hace un representante, qué hace un alcalde, qué hace el presidente, cuáles son las funciones, y con eso entonces evaluar qué hace. Porque otra cosa que vemos es, por ejemplo, un diputado dando bolsas de comida y esto, cuando eso no es una función que no le corresponde. Correcto. O sea, se utilizan dineros allí que, bueno, también eso habría que verlo, ¿no? El tema del reglamento interno de la asamblea, en donde se dan diferentes fondos a los diputados para hacer cosas, pues. El sistema está hecho para que ellos sean clientelistas. Claro, eso es un buen término. El sistema está hecho para que se dé el clientelismo. Entonces, no, esa no es función de un diputado. Entonces, cuando una persona decide entender esto, entender cuál es la función de cada funcionario público, entender cuáles son las ¿límites? Las variables macroeconómicas, por ejemplo, cuando tú decides entender qué es el Producto Interno Bruto,
que cuando nosotros pedimos prestado al Banco Internacional, eso hay que pagarlo, que eso puede afectar incluso que como no entra mucha plata y hay que pagar ese préstamo, nos pueden subir los impuestos, que cuando se hace una obra, eso requiere que se pida una inversión, que se requiere que haya mucha inversión y eso requiere pagarlo. O sea, son cosas que cuando tú la vas entendiendo, tú vas viendo de que no es tan cosa de superhéroe hacer las cosas, pues. O sea, cuando se hace una obra, en realidad no es que el político la haga, sino que en realidad nosotros somos los que estamos pagando eso. Exacto. El político lo único que hace es gestionar. Exacto. Entonces, cuando uno se va educando y uno va viendo estas cosas, uno va entendiendo mejor la política. Por eso creo que también mencionaron, José lo mencionó, que ha habido poco a poco un cambio. Y eso es gracias a las redes sociales. Las redes sociales han cambiado la política y eso los políticos se han dado cuenta. De que cuando un diputado decía algo en la asamblea y solamente se transmitía a través del canal de la asamblea, nadie se daba cuenta de eso porque ¿quién ve ese canal? Pero ahora hay gente que está dedicada a grabar ese momento y subirlo a las redes sociales. Y las personas que, común y corriente, todo el mundo va en su tranque para el trabajo y revisa el Instagram. Ey, este man dijo esto, este diputado dijo esto, esta diputada dijo esto. Mira cómo se está comportando. O sea, las personas están cada vez más politizadas, se están dando cuenta de cosas que suceden allá antes que antes no se daban cuenta. Entonces, creo que las redes sociales también han potenciado este cambio. Educando también a las personas. Hay cuentas que se dedican exclusivamente a enseñar cómo funciona la política, ¿no? Entonces, poco a poco. Y yo creo que eso es un cambio generacional que se está dando, pues, en la educación política y demás, ¿no? Yo pienso que, apoyando a lo que dice Dani, una mezcla, me atrevería yo a decir que una mezcla de la tecnología con el descaro de los políticos ya en los últimos tiempos. Se ha mezclado y me atrevería a decir que este último gobierno que pasó fue el gobierno en donde el pueblo despertó mucho más. La mezcla de la tecnología, que tenemos más acceso a lo que está pasando, y con el descaro de todos los escándalos que ya conocemos, pues. Entonces, pienso yo que al final, más allá de eso, creo que está el desafío de nosotros como ciudadanos seguir empapándonos mucho más. Y lo digo porque antes de este gobierno, para atrás, lo digo personalmente, yo no estaba empapado en absoluto. O sea, se aprobaba una ley en la asamblea y yo no sabía. En este Ni gobierno, entendías en qué tanto te afectaba o no pensabas que te iba a afectar directamente. En lo absoluto. En este gobierno que pasó, con producto de tantos escándalos que estábamos viendo y producto de la facilidad de información que tenemos por medio de las redes sociales, me estoy dando cuenta de un montón de leyes que se han aprobado que no benefician en nada al pueblo y benefician a los diputados como tal. Entonces... Y no solamente a los diputados, perdona que te responda, que te interrumpa, sino también a muchas personas que tienen mucho poder adquisitivo, sí, que los diputados les deben el puesto que tienen ahora. Favores, tristemente. Entonces pienso yo que el desafío de nosotros como ciudadanos es seguir empapándonos del tema, estar siempre informado, la información está al alcance de nosotros, y también pensar siempre en el futuro. Pienso yo de que una mentalidad que nos ha pasado factura a nosotros como panameños es el famoso ¿qué hay para mí? Siempre pensamos en el hoy. Viene este gobierno, ¿qué puedo absorber o qué puedo sacar de este gobierno? Sin pensar de que si tomamos una decisión pensando en el hoy, probablemente estamos perjudicando el mañana de nuestra generación, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Entonces, tenemos que empezar a dejar de pensar en qué hay para mí hoy y pensar a luces largas. O sea, tenemos un país que, gracias a Dios, es muy bendecido en muchos factores y tenemos que sacarle el provecho. Se ha despifarrado mucho dinero del Estado, pero creo yo que hoy día los políticos que vienen entrando creo que van a estar un poquito más vigilantes de un pueblo que poco a poco se está despertando y está un poco más al pendiente y
ni siquiera han entrado a sus puestos y ya el pueblo le está exigiendo. Claro. Entonces eso creo que va a jugar un rol y un factor muy importante en este nuevo gobierno y esperemos que sea para mejora, ¿no? Sí. Hay un tema que realmente aquí sentado estoy luchando conmigo mismo si hablarlo o no hablarlo, pero creo que también es importante y tendríamos que echar un poquito hacia atrás porque ya estábamos casi en las conclusiones. Pero es de cómo el político tradicional ha entendido que por el contexto o las generalidades de nuestro país, Panamá, hay muchas iglesias cristianas, por decirlo de alguna manera. Yo les decía a ustedes fuera del micrófono que hay lugares en Panamá en donde tú entras en ese lugar, por poner un nombre, voy a decir Mañanita, San Miguelito, y hay 50 talleres de mecánica y 50 iglesias cristianas. Y el político ha entendido que ahí hay un gran número de votantes. Y también ha entendido, desafortunadamente, que hay mucha ignorancia. Y lo digo con todo el respeto y el temor de Dios, porque bueno, nosotros, bueno, venimos de la misma iglesia y todo, y somos amigos de la iglesia. Y tenemos que reconocer que lamentablemente hay muchos líderes cristianos que se han encargado o se han conformado con que las personas tengan cierto conocimiento de la Biblia, pero no se eduquen. Y yo le doy gracias a nuestro pastor que no es así. Nuestro pastor siempre nos instó a que teníamos que educarnos y que tenemos que educarnos. Pero en todos lados no es así. Y los políticos se aprovechan de eso. Y desafortunadamente hay muchos líderes cristianos que han convertido sus iglesias en tribunas para que esos políticos se aprovechen con su mensaje, conecten con las personas que ellos entienden que no tienen conocimiento como para poner en una lupa si lo que ellos están diciendo es verdad o mentira, y los compran con una necesidad inmediata. ¿Qué podemos decir de eso? Yo sé que a ustedes les cuesta, pero hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Bueno, yo empezando, ¿no? Yo creo que primero vamos a algo claro. El evangelio no tiene nada que ver con política. En el sentido de que el evangelio es para salvación de las personas. Dejando eso claro, siendo yo cristiano, creo que utilizar las iglesias como tribunas tiene su peligro en ese sentido, pues de que los políticos, como políticos, buscan votos y no les... Digamos que en la sociedad que vivimos no les tiembla en mentir, en el hacerse cristianos o decir ser cristianos para buscar ese voto cristiano. Una de las cosas que viendo este tema de las iglesias aquí en Panamá, eso nos hace ver de que, bueno, creo yo que es una ventaja, gracias a Dios. Panamá todavía sigue siendo un país bastante conservador en algunas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el político se vende como cristiano, intenta buscar ese voto, intenta buscar que diciendo, vamos a ponernos polémicos, diciendo que está en contra de la Agenda 2030 y en contra de los movimientos LGTB. O sea, ya con solo decir eso el político se compra un gran público votante cristiano. Pero cuando vamos a la vida personal de ese político, que se vende como un... que está en contra de todas estas cosas antimoral, vemos de que ese político le es infiel a su esposa, que ese político no es una persona de familia, sino que tiene varias familias, tiene varias mujeres, o no se comporta bien con sus hijos, o tiene escándalos de corrupción. ¿Acaso eso tampoco hay que tomarlo en cuenta a la hora de votar por un político? Entonces, creo que el pueblo cristiano sufre de eso, sufre de tal vez de... Diría yo que tiene pecado, evalúan pecados más que otros y no ve el conjunto. O sea, si vamos a ver la moral de un político, bueno, este político está en contra de tal agenda, digamos. También hay que ver que ese político, así como está en contra de esa agenda y digamos que apoya a la familia, también tenemos que ver que ese político cumpla con su familia, no tenga escándalos de tener otras mujeres y demás. Entonces, creo que en ese sentido
tal vez como autorreflexión, porque yo soy cristiano, creo en el Señor Jesucristo, debemos reflexionar. En el sentido de que tal vez estemos dándole más ponderancia a algunos pecados que otros. Tenemos que verlo, si vamos a ver la moral de un político, hay que verla completa. No hay que ver solamente una parte. Vamos a ver que ese político está en contra del homosexualismo. Bueno, está en contra del homosexualismo, pero que sea fiel a su esposa también. Que no sea adúltero. Que trate bien a su familia. Que no tenga escándalo de corrupción. Que tenga buen testimonio en el sentido de su comunidad. Entonces son cosas que también hay que ver. Tenemos que como cristianos empezar a analizar y no caer en el mensaje fácil. En el mensaje fácil. Estos son los 3 puntos que estos cristianos yo los compro con esto. Ajá, sí. Exacto. Porque es fácil, o sea, y eso lo vimos en estas últimas elecciones, en donde venían pastores y decían que incluso ungían a candidatos y decían que este iba a ganar y no ganaron. O sea, y quedan mal y sobre todo nos convertimos en la burla de quienes no creen. Claro. Porque cuando tú haces las cosas en desorden, cuando tú haces las cosas teniendo una responsabilidad como líder cristiano, pero al mismo tiempo pensando en qué vas a sacar, qué beneficio vas a sacar de ese político si llega a estar en el poder, creo que Dios hace justicia y no sé si decir que los deja en vergüenza, pero creo que sí, pues les muestra que lo que ellos estaban haciendo no estaba correcto. Te digo que sufrimos todos, ¿ves? Porque eso que hacen ellos no solamente los afecta a ellos, nos afecta a todos. Porque a la hora de tal vez compartir el evangelio, tengamos que explicar, hey, pero si este man dijo esto. Entonces, nos afecta a todos como pueblo, todo como pueblo cristiano. Sí, para aportar un poquito. Sí, aporta, porque este tema lo trajiste tú. Yo no me quería meter aquí, pero bueno, tú me dijiste, hey, este tema de podcast estaría bueno. Y yo, bueno, dale, aquí está, habla. Me trajeron a la fuerza aquí. Sí, yo pienso que uno de los errores de nosotros como cristianos ha sido ponerle peso a los pecados. Y para nadie es un secreto que para la comunidad cristiana, el tema de la comunidad LGBT, creo que lo dije bien, creo también, es una aberración total, el tema de la igualdad de género. Entonces, como cristianos, nosotros nos enfocamos tanto, pero tanto en lo que probablemente puede entrar a nuestro país, que descuidamos los pecados que ya están dentro de nuestro país. Entonces, exacto, nosotros tenemos que ser íntegros en su totalidad. Claro. O sea, si vamos a denunciar el pecado es pecado. Ni uno es más que otro. Todo es pecado. Entonces, creo que eso ocurrió mucho en estas elecciones. Los cristianos, yo conversé con muchas amistades cristianas y se enfocaban mucho en eso. O sea, mucho en lo que probablemente va a entrar a nuestro país, que si la Agenda 2030, que eso no puede entrar, ok, pero te enfocas y estás luchando tanto para que eso no entre, que estás descuidando que hay otros pecados que están dentro de nuestro país, que se están comiendo nuestro país. Y dentro de nuestras iglesias también. Y dentro de nuestras iglesias. También que enfocándose solamente en ese tema, descuidamos otros temas que para el país también son muy importantes en el sentido económico, en el sentido político. O sea, vemos de que actualmente vemos de que la deuda del país está enorme. Teníamos tal vez algún candidato que proponía que se redujera este tipo de gasto y simplemente ese candidato quedó tachado porque en algún momento anteriormente había dicho que apoyaba no sé qué la agenda, pero que luego se retractó, lo dijo públicamente varias veces y aún así nadie le creyó, ¿no? Entonces vemos esas cosas. Pesamos, como dijo José, algunas cosas más que otras. Pesamos la parte moral, que para mí, yo creo, vuelvo y lo repito, si vamos a ver la parte moral de un político, tiene que ser completo. No solamente vamos a cerrar un ojo y ver una parte, sino verlo completo. Vamos a ver si yo voy a escoger por un político y ese político me dice que no apoya tal agenda, pero ese político igual engaña a su esposa y demás,
también tengo que ver eso. O sea, si voy a irme por lo moral, tengo que ver eso. Entonces, yo creo que hay que verlo completo, es completo. Entonces, muchos políticos y proponían otras cosas, además de no solamente apoyar o no apoyar esa agenda, sino también vemos temas importantes en la política, temas importantes de que hay que cambiar, por ejemplo, en la asamblea, que hay que cambiar en la alcaldía, o sea, temas políticos y económicos que eran importantes, pero que el pueblo cristiano solamente se enfocó en tal cosa, por ejemplo, la agenda. Pero es lo que les decía hace un momento, pues, que los líderes cristianos de muchas iglesias son cómplices porque muchas veces se sienten completos. En mi iglesia cantan mucho o saben mucho de Biblia, pero es que nosotros vamos a la iglesia, ponte que los domingos, si solamente fuese así, y el resto de la semana, ¿qué hace un miembro de tu iglesia? Él vive en la sociedad. Claro. Y los problemas que hay en la sociedad también le atañen a él y también le afectan a él. Entonces, cuando nosotros entendamos, uno, que los pecados son pecados todos por igual, y que empezar a ver más los temas en el fondo que en la forma, como cristianos, que las situaciones que se están dando en la asamblea también son problemas nosotros, que lo que está diciendo el diputado ese también es un problema nosotros, porque aparte de nosotros pertenecer a una iglesia cristiana o lo que sea, nosotros también somos ciudadanos de un país. Entonces, cuando nosotros empecemos a cambiar nuestra mentalidad y a entender que la educación es importante, que la educación no es un pecado, que la educación nos abre puertas, que Dios quiere que nosotros nos eduquemos, nosotros creo que también en esa medida vamos a aportar a la sociedad y no solamente vamos a ser unos fanáticos, como muchas veces se llega a tildar a cierto grupo de los cristianos, pues, claro, porque actúan de esa forma, como fanáticos, como caballos que solamente están enfocados en una cosa y pierden de vista el resto de cosas que también nos están llevando a la destrucción. Y yo creo que en esa parte que tú dices de la educación, en la parte cristiana, tal vez debamos ser más íntegros en el sentido de ser completos. O sea, si somos cristianos, creemos en el Señor Jesucristo, nos preparamos de manera bíblica, estudiamos la palabra, oramos, pero también debemos estudiar otras ciencias, por ejemplo, entender política, entender sociología, cosas así que nos puedan abrir un panorama mucho mayor de la situación del país, nos puedan abrir los ojos en el sentido de que darnos diferentes perspectivas que nos ayuden a ser más completos. O sea, que cualquier persona cuando venga nos hable un tema, nosotros podamos hablarlos libremente y no solamente enfocarnos solamente en la palabra, que es importante, sino también ser cristianos completos en el sentido de también entender otras áreas de la vida. Sí, es que pienso que nosotros como cristianos no podemos cerrarnos en... Ok, el objetivo del cristiano general, como quien dice, es tratar de vivir una vida íntegra aquí en la tierra y luego partir con el Señor. Entonces, sería muy mezquino de mi parte que yo me enfoque solamente en la parte de mi integridad y ya cuando yo muera voy al cielo y listo. Pero ¿qué país le dejé a mi generación? Claro. ¿Qué país le dejé a mi generación? Entonces, no podemos pensar de esa manera. Tenemos que empaparnos de otros puntos. Y como decían antes, el tema de la política, el tema de las personas que nos representan a nosotros como país, es un tema que no nos afecta solamente en el presente. Es un tema que va a afectar a futuro. Probablemente lo que nosotros estamos viviendo ahorita fue las malas decisiones que se tomaron en gobiernos atrás, muy atrás. En generaciones anteriores. De muchas generaciones anteriores. Entonces, nosotros ahorita mismo tenemos que empaparnos del tema para tratar de dejarle un mejor país a nuestros hijos y no solamente enfocarnos en la parte religiosa, sino en la parte también cotidiana, ¿no? Hey, ahora que tú mencionabas algo acerca del estudio, repite lo que estabas diciendo al principio. Es que dijiste algo que no me acuerdo ahora mismo. Era acerca de que como que ser más completos, estudiar más. Se me fue la idea.
Se me fue a mí también. Es que ya es un buen rato de, Sí. de conversación aquí. Ya llevamos un buen ratito, pero ha sido una conversación sin desperdicio. Ya sabía que invitándolos a ustedes íbamos a tener un buen tema. No sé qué vaya a pasar después de este episodio. Después no sé qué nos funan. Es muy probable, pero... Mi primer podcast. Me perdona. Primero y último. Porque la sociedad, por ejemplo, tus iguales, o sea, los cristianos, no sé si te vayan a ver igual de la misma manera luego de haber dicho esto, ¿no? Pero es que yo creo que nosotros estamos acostumbrados también a ser muy condescendientes y a decir lo que la gente quiere escuchar como para que nadie se sienta mal. Pero yo creo que el mismo evangelio es incómodo de escuchar y nosotros también tenemos que aprender a ser incómodos para que salgamos de la ignorancia colectiva. Y me gustó que habláramos de ese tema porque muchas veces dicen, no, la política no se tiene que mezclar con la iglesia, no sé qué. Bueno, está bien, pero para que el país avance necesitamos que nuestros políticos sean gente íntegra. Claro que sí. Y la única forma de que podamos ser personas íntegras es que tengamos el temor de Dios. Claro que sí. ¿Sabes? Ahora que voy a decir algo polémico. Ahora que dices eso de que al menos los políticos sean personas íntegras, creo yo que un político tal vez no sea íntegro completamente, pero que al menos lo disimule, porque hoy en día los políticos son tan descarados que lastimosamente incluso nos engañan en nuestra cara, o sea, incluso eso, o sea, que tal vez... Pero son descarados por la desinformación. Por la que hay en el desinformación, pueblo. claro. Y no les importa y simplemente hacen lo que se le da la gana, pues. Entonces, incluso, bueno, digamos que tal vez el político no sea íntegro. No le pides mucho, Dani. No le pido mucho, pero al menos no sean tan descarados. O sea, ey, de verdad. Como había uno por ahí o sea, cualquiera puede comprarse una Prado. Sí, que cualquiera puede comprarse una Prado. Yo, Como cualquiera. Dios mío. Dios, Sí, de verdad. pero que... bueno, yo le quiero dar las gracias a ustedes porque seguimos aquí conversando. Aquí esto se va a hacer como de 2 horas este podcast. Y vamos a decir muchas cosas más polémicas que no sé si sea este el momento. Creo que hasta aquí le dimos bien a la gente. Sí, Que la gente se termine de sobar con esto. Y sobre todo me siento bien porque creo que nos hemos dado palo nosotros mismos también. Claro. O sea, ha sido como una autocrítica este podcast. Y también un poco el estar como... Es una palabra que usamos mucho, el estar pendientes. De aquí en adelante estar pendientes de lo que hacen las personas que nosotros hemos elegido por votación popular para que administren la cosa pública por los siguientes años. Y entender que toda decisión que se tome trae consecuencias. Y esperemos que las consecuencias siempre sean positivas. Pero para eso tenemos que fiscalizar y escoger personas que realmente valgan la pena y que tengan la intención de hacer las cosas de buena manera para el país en el que todos vivimos. Ya, me acordé de lo que... Dale, tú no me quieres terminar el podcast. Me acordé. Tú habías dicho de que muchas veces nos enfocamos como cristianos solamente en ser íntegros y llegar al cielo, digamos. Okay. Pero, el evangelio también tiene una dimensión horizontal. O sea, el bien al prójimo, el prójimo. ¿Qué vamos a dejarle a la siguiente generación? O sea, nos enfocamos solamente en ser íntegro en el sentido de llegar al cielo, pero también tenemos que ver el prójimo, qué vamos a dejar a nuestros hijos, a la siguiente generación, el cuidado del país. Ese es un lago bastante profundo en el que podemos navegar en otro podcast. Eso era. En otro podcast. Así que yo le doy las gracias de verdad a ustedes por haber venido. Yo sé que no fue fácil para ti, José. A pesar de que te fuiste que propusiste este tema. Tengo que decirlo. Fue el hombre que me dijo, vamos a traer este episodio. Bueno, dale, si tú lo propones, vamos para encima. Y bueno, aquí estás. A pesar de a pesar de que tú aquí estás, y te doy muchas gracias por eso, porque es un tema importante. Porque yo siempre digo, y me gusta decirlo acá en el medio podcast, todos tenemos algo que contar. Hay personas que dicen, no, hombre, yo no soy bueno para podcast. Todos tenemos un tema que contar. Y no solamente es como que un podcast más de los que hay ahí. No, este podcast intenta que nosotros pensemos. Hay un podcast que yo sigo mucho que se llama Buscaminas, y ellos tienen como un eslogan que dice, no se apendeje.
una palabra que nos puede sonar fuerte, pero es verdad. O sea, nosotros tenemos que avivarnos. Vivimos en una sociedad donde hay muchas personas vivas que quieren, que buscan su propio beneficio. Y al buscar su propio beneficio, al ser egoístas, dañan al resto de la sociedad. Y entonces nosotros quedamos con esas secuelas, con esos problemas. Así que de verdad que muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Y también a ustedes por haberse quedado hasta el final. Sé que ha sido un podcast muy interesante, me ha gustado muchísimo. Y bueno, nada, será hasta el próximo jueves, pero no sin antes recordarle que sería de muchísima ayuda que usted nos ayude a compartir este episodio en sus historias de Instagram, que el enlace de este video lo pueda poner en su WhatsApp, para que muchas más personas puedan escuchar este episodio y que podamos seguir aquí creciendo en el Medio Podcast. Así que será entonces hasta el próximo jueves con un nuevo episodio de este Medio Podcast.